Bueno, les voy a contar. Yo la verdad creo que a veces desespero a mi esposo porque todo quiero saber. Todo quiero saber. Me dice algo y yo, ¿pero por qué? ¿Pero por qué dijiste esto? ¿Pero por qué vamos a ir? Y él me dice, si yo te digo salto, tú solo salta, no preguntes. Y yo, bueno, entonces ya aprendí a obedecerlo, pero ya que salté, luego le digo, ¿pero por qué? ¿Por qué saltamos? ¿Por qué era? Todo quiero saber por qué. Y la verdad es que como que todo me gusta que tenga un propósito, un para qué. Soy de esas personas que necesita tener un propósito en todo lo que haga, en todo lo que diga. Y también me gusta mucho el orden y me gusta mucho la estructura. He tenido la bendición de que personas que admiro mucho, como el pastor y como el apóstol, han llegado conmigo a decirme, oye, yo sé que tú eres muy buena estructurando, tengo esta información, ¿qué opinas? Y entonces soy como, no sé, como una computadora que agarras, le echas la información y la acomoda, la estructura y se las doy. O sea, como que he sido muy buena estructurando y eso ha sido una bendición. Pero ahora les voy a poner un ejemplo de cómo funciona esto, porque el tener estructura y orden y un propósito en todo, eso trae paz. No sé si les ha pasado. Ejemplo, imagínense que van a hacer una comida con toda su familia y entonces, no sé, preparan ya todo, no sé, vamos a hacer un pavo, ¿no? Y entonces preparan el pavo y todos los ingredientes y queda la cocina hecha un desastre. Entonces luego se ponen a acomodar todo, a guardar en el refri, ponen la mesa, ya que quedó todo como que reluciendo, la mesa puesta, la flor, entonces ya se sienten en paz, como que dicen, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Bueno, alguien es de mi equipo, a lo mejor otros no, pero alguien aquí es de mi equipo. Entonces, cuando encuentras un propósito, le sumas orden, le echas armonía en lo que sea que hagas, te da paz. Ahora, un día, esta historia viene al caso también del orden. Un día que estaba más chiquita y me fui a vivir con mi papá y llegué a su casa en la Ciudad de México. Pues era la primera vez que vivía con él y un día estaba desesperado buscando su cepillo y entra a mi cuarto así súper enojado de ¿por qué agarraste mi cepillo? ¿Dónde está mi cepillo? Y yo como, papá, yo no agarré nada. Y claro que sí, se mete a mi closet y al baño se mete y se tardó. Y yo dije, oye, ¿qué estará viendo? ¿Qué estará pasando? ¿No? Y ya vi que se tardó mucho y entonces entro al closet y dije, a ver qué pasó, ¿no? Y me dice, wow. Y yo, ¿qué pasó? Me dice, tienes todo ordenado, todos los botes volteando para el mismo lugar, todo ordenado, wow. Y yo, ay, gloria a Dios. Y me dijo, y sí es cierto, no está mi cepillo. Entonces, quiero también decirles que este orden, el querer saber todo, el tener un propósito, esa paz, quiero pensar que me parezco a mi Padre, el que está en los cielos, porque Él es un Dios de orden. Él es un Dios de propósito. Es una belleza tratar de parecerte a Él. Y bueno, ¿por qué les conté todas estas historias del orden, del propósito, de la paz? Porque toda historia tiene un inicio y tiene un propósito. Toda historia. Y entonces, ¿por qué se abrió la cima de la montaña? ¿Por qué se puso una iglesia? ¿Por qué el apóstol fundó una iglesia? Entonces, yo quise, hoy que cumplimos 1 año como pastores y 8 años como iglesia, yo dije, yo necesito encontrar un propósito, un significado en cada año que hemos vivido, que hemos pasado o que ha pasado la iglesia. Entonces, como les dije hace ratito, no hay ni una sola hoja, ni un solo pelo que se mueva si Dios no quiere y si Dios no lo permite. Entonces, vamos a ver cada año, son 8 años. Vamos a repasar cada año el propósito, el por qué, qué pasó en cada año. ¿Están listos? Bueno, el primer año. Ahora,
no sé si se fijan en toda la mercadotecnia y en todo, han visto unos símbolos. Incluso en las juntas que fuimos teniendo el domingo pasado también les dije, ¿quieren saber de los símbolos? Vengan al aniversario, pues llegó el momento. Vamos a ver cada uno de esos símbolos. El primer año fue un año de sembrar y es la semilla. Todo empieza siempre por una semilla, ¿cierto? Entonces, el primer año fue esa semilla que Dios puso en el corazón del apóstol, puso esa semillita. Al ratito él nos va a contar qué pasó ahí, él se va a explayar en esa parte, pero Dios puso una semilla en su corazón y esa semilla le dijo, y vas a hacer una iglesia, plantó la semilla. Y no sé si hoy traen su Biblia porque es el aniversario y no es un domingo normal. ¿Alguien trae su Biblia? ¿Sí? O en su celular, en donde la traigan, si pueden, sáquenla para que no los engañe, para que no me inventen los versículos. Chéquenlos ustedes, léanlos conmigo. Entonces, vamos a ver el Salmo 126:5. Y dice, fíjense qué fuerte, dice, los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. ¿Alguien ha sembrado con lágrimas? Así de, estoy poniendo todos mis ahorros, estoy poniendo todos mis esfuerzos para meter a mi hijo a la universidad, para comprar esta casa, para comprar este coche. ¿Alguien ha ido con esas lágrimas a sembrar una semilla? Pero y de repente, ¿qué pasa? Que cuando ves que las cosas se dan y andas bailando y dices, lo logré, yes, ¿cierto? Ahora, entonces el año 1 fue el año de la semilla, ¿ok? Año 2, ¿qué pasa cuando tienes una semilla? ¿Qué le tienes que echar a la semilla? Agua. Entonces el año 2 fue el año del agua, el año de regar. Y si tú siembras una semillita pero no le echas agua, no va a crecer. Por más que quieras y dices, es que le voy a echar buena vibra, no va a crecer. Necesita agua. Entonces vamos a Isaías 30:23. Dice, entonces el Señor te bendecirá con lluvia durante el tiempo de la siembra. Habrá cosechas maravillosas y muchos pastizales para tus animales. El Señor es el que te bendice. El agua, ¿quién creó el agua? El Señor. El Señor es el que te da esa agua. ¿Y qué creen? Que además esa agua en esta casa, quiero que observen en breve, ¿qué pasa con el agua que se convierte en unción? Se convierte en aceite de unción, ¿cierto? Ahora, Dios con el agua enciende una bendición en cada situación de las personas que le creemos. ¿Ha estado cayendo agua en tus techos? Dios está encendiendo una bendición en tu casa, en tu cuerpo, en tu sanidad. Dios te está bendiciendo con el agua. Además, el agua, ¿qué hace el agua? El agua sana. El agua limpia, el agua purifica. El cuerpo está hecho de agua. El planeta está hecho de agua. Hace un año más o menos me operaron y le decía al doctor, oye, pero ¿qué medicina me tomo? ¿Qué cremas me pongo? Me decía agua. Oye, pero esto, agua. No sé qué, agua. Y todo me contestaba que agua, agua, agua. El cuerpo se sana con agua. ¿Han visto la prueba esta de que ven, no sé, un vaso con sucio y le echas agua, 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 ¡pum!, se limpia? Así es el agua. Además, hubo un día que yo llegué a esta casa y tenía un plan, según yo, un plan, y dije, yo voy a hacer, ¿han visto en un frutero, por ejemplo, manzanas? Y de repente una manzana se pudre y empieza a contaminar a las demás manzanas. ¿Lo han visto?
Entonces yo dije, yo voy a hacer eso, pero al revés, a la inversa. Yo voy a empezar como a permear una, no sé, buena onda, sana doctrina, cosas buenas. Y agarra a mi pastor y me dice, estás loca, eso no funciona. Me dice, ¿cuándo has visto un frutero que una manzana buena transforme a todas las manzanas podridas? Me dijo, eso no funciona. Y yo, ok, y me fui muy triste y muy desilusionada. Pero un día estaba en la alabanza en esta casa y Dios me dice, sí funciona. Me dice, para el hombre no funciona, pero para mí sí, porque ¿qué crees? Me dice, yo mando la lluvia y la lluvia limpia y la lluvia se lleva lo podrido y la lluvia se lleva lo enfermo. Sí se puede. Lo que el hombre dice que no se puede, para Dios sí se puede. Bueno, vamos con el año 3. Es el año, ¿vieron todos mi collar? Es el año de pescar. Es el año de pescar, es el año 3 fue el año de ir por los peces. Ya tenemos el lugar, ya tenemos el canasto, ahora vamos por los peces, vamos por la gente. ¿Y qué nos dice Dios? Yo te voy a hacer pescador de hombres. Dice, si quieren saber dónde está en Mateo 4:19. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y fue ese año un año de multiplicar. Es la primera vez que voy a hacer esto, como decimos en el equipo, voy a desbloquear este nivel. No sé si me pueden poner como una musiquita porque siento así como bien seco, gracias. Entonces, ya tenían esa musiquita que me gustaba, que era un beat, o no sé cómo le dicen. Gracias. Bueno, entonces fue el año de multiplicar. ¿Para qué queremos la iglesia? ¿Para qué la queremos grande? ¿Nada más para que se vea bonita? ¿Nada más para que tenga luces y pantallas padres? Hay que llenarla. Hay que llenarla. ¿Y quién la llena? Dios. Pero Dios nos dio una gran comisión a cada uno de los que estamos aquí. Y a cada uno de los que estamos aquí nos dio una asignación que compartimos, que es: ve y haz discípulos, ve y llévalos a mis pies. Las cosas que nos dijo en años pasados no se matan, no se mueren, siguen vivas. No porque fue un año donde pasó quiere decir que ya no esté pasando. Esa asignación sigue todavía. Y entonces, ¿qué quedamos? Que el año 3 es el año de pescar, ¿ok? El año 4. Les voy a leer esto que está en 1 Corintios 3:6. Dice, chequen qué bonito, dice: yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue, ¿quién? Dios, fue Dios quien la hizo crecer. Tú puedes ir y plantar una semilla y puedes echarle agua, pero Dios es el único que la hace crecer. Dice, no importa quién planta o quién riega, no importa quién plantó, no importa quién hizo. Lo importante es que Dios hace crecer la semilla. Dice, el que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito y cada uno será recompensado por su propio trabajo. O sea, es que yo vine y regué aquí, yo vine e hice y ya me fui. Toda esa gente que vino y plantó, que vino y regó, que vino y hizo peces, tendrán su recompensa. Dios no se queda con nada. Y este año 4, la plantita cuando empieza a crecer es un símbolo de madurar, porque toda planta debe de crecer, no sé, ya la riegas, han sembrado, por ejemplo, todos, aunque sea una plantita de frijol, ¿no? En la escuela, aunque sea, todos hemos sembrado alguna vez. ¿Qué pasa? Le echaste agua, ya Apolos hizo, Dios, ¡pum!, crece. ¿Y qué empieza a pasar con la plantita? Luego se hace un matorral ahí, y dicen por ahí en Mazatlán, de todo da la mata. Y empieza a dar la mata y empieza a crecer. Y me gusta mucho esa parte de crecer porque yo lo relaciono con la madurez. No nos podemos quedar siempre en el mismo lugar, tenemos que ir
madurando, ¿ok? Ahora, este es algo también que me encanta de esta parte del año de crecer. Esa planta crece, se hace un roble fuerte, grande, o imagínense el árbol enorme que ustedes quieran. Ya creció el árbol. ¿Qué hace el árbol? Da sombra, ¿no? ¿Qué hace el árbol también? Da fruto. ¿Y ese fruto se lo come el propio árbol o quién se lo come? La gente, ¿no? La sombra, ¿para quién es? ¿Para el árbol? La sombra es para la gente, el fruto es para la gente. Entonces, parte de crecer es parte de dar. Ahí, cuando tú empiezas a dar, ahí puedes darte cuenta que ya empezaste a madurar. Viene el año 5. El año 5 fue el año de recibir el fuego. Fue el año del fuego. Para que el fuego pueda venir, ¿quién es el fuego? El Espíritu Santo. Y para que el Espíritu Santo venga, tenemos que estar todos juntos y unánimes en el mismo espíritu. Les voy a leer Hechos 2:1. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba de qué hablasen. Les voy a leer uno más. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso está en 2 de Timoteo 1:6. En la iglesia se reparten los dones. Si tú dices: ay, qué flojera ir a la iglesia, mejor lo veo en línea, no quiero ir a la iglesia. En la iglesia se reparten los dones. Si tú quieres ese poder, si tú quieres esa unción, si tú quieres esos dones, ven a la iglesia, porque aquí es donde Dios te los da. ¿Te los da el pastor? No. ¿La pastora? No. ¿El apóstol? No, te los da Dios. ¿Ok? ¿Les gustó el año 5? ¿Sí? Vamos con el año 6. El año 6 está muy fuerte. Es el año de la siega. Es el año del trigo. Justo hoy estaba viendo en Instagram uno de estos reels que agarra a alguien y le dice: ¿quieres ver la diferencia entre el trigo y la cizaña? Agarra la cizaña y le hace así y se desbarata toda. Y agarra el trigo y le hace así y le salen semillas. Y entonces, no sé si han escuchado el versículo, vamos a leerlo. Dice, bueno, les voy a leer 2. Entonces Jesús explicó, era Jesús, imagínense a Jesús hablando con sus discípulos. Jesús venía de estar con la samaritana, ¿ok? Se acerca con sus discípulos y les dice: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Ustedes conocen el dicho: hay 4 meses entre la siembra y la cosecha, pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. Dios les dice hoy aquí, el campo ya está listo para la cosecha. Todos esos lugares que podemos ver, Dios les dice hoy, el campo ya está listo para la cosecha. A los segadores se les paga un buen salario, y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener vida eterna. O sea, cada persona que ustedes traigan aquí es una persona que están llevando a los pies de Cristo. ¿Qué alegría les espera tanto al que siembra como al que cosecha? ¿Han oído el dicho de que tanto peca el que mata la pata, el que mata la vaca como el que le jala la pata? Bueno, pues para bien, está en la Biblia y dice: qué alegría les espera tanto al que siembra como al que cosecha. Uno siembra y el otro cosecha. Y es cierto, yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron. Pastores, pastor de esta casa, yo los envié a ustedes a cosechar
donde no sembraron. Otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. Otros sembraron, pero a nosotros nos toca levantar la cosecha. ¿Alguien tiene un perro y lo ha metido al agua y empieza a nadar, nadan solitos y de repente los sacas del agua y el perro le sigue haciendo así? ¿Lo han visto? Así nos hizo Dios a Lalo, a Mila y a mí. Nos agarró, nos sacó de la Ciudad de México y le seguíamos haciendo así. Él y yo queríamos estar acá y Dios nos dijo, no, ustedes se van para acá. Y nos trajo para Cancún. Y Dios le dice a Lalo, Lalo, ¿me amas? Sí, Dios, te amo. Lalo, ¿me amas? Sí, Dios. Lalo, ¿me amas? Apacienta a mis ovejas. Ese fue el llamado, esas fueron las palabras, la instrucción, la asignación que nos dio Dios. Ahora, escuchen, ahorita les voy a leer este versículo, pero traten de imaginárselo. Muchas veces escuchamos la Biblia y la oímos como, sí, qué flojera. Les digo algo, imagínense el pasaje. Dice, la siguiente es otra historia que contó Jesús. El reino del cielo es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo, pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo. Imagínense a alguien que les cae muy mal, metiéndose así al sembradío. Dice, vino su enemigo, sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron, Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió? Eso es la obra de un enemigo. ¿Arrancamos la maleza?, le preguntaron. No, contestó el amo. Si lo hacen, también van a arrancar el trigo. Si arrancan lo malo, van a arrancar lo bueno también. Dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza, la aten en manojos y la quemen, y que pongan el trigo en el granero. Y este año, el año 6, fue el año de la siega. ¿Ok? Quien tenga oídos para oír, que oiga. Apolos regó, pero fue Dios quien hizo crecer. Él mismo podó, Él mismo movió, Él mismo acomodó, Él mismo hizo. ¿Saben qué hizo Dios? Lo que le dio la gana. Fue Dios el que hizo todo. Fue el apóstol quien sembró, pero fue Dios quien hizo crecer, quien hizo cosechar, quien hizo todo lo que le dio la gana. Nuestro amado y hermoso Dios. El año 7 fue el año de la restauración. ¿Alguien aquí se acuerda cuál fue la primer prédica de nuestro pastor Lalo? Exacto. Fue un año de abrazar corazones, de restaurar corazones, de restaurar, de abrazar, de curar el alma, de curar el corazón. Fue el año del corazón. Es que tienes que organizar la iglesia. No tenemos que organizar la iglesia. Tenemos que cuidar corazones. Y nos dedicamos a entregarnos en cuerpo, alma, mente, espíritu y todo a cuidar corazones. Ese año, me gusta este versículo, dice: sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. Ese año hubo reconciliación, hubo restauración. Ese año el apóstol nos ungió. Ese año espiritualmente se movieron muchas cosas. ¿Están listos para el año 8? El año 8, quiero decirles qué significa el 8. El 8 significa nuevos comienzos. El 8 es el signo del infinito. El 8
se relaciona con la abundancia de espíritu. El 8 viene después del 7. El 7 significa el fin de algo. Y de ahí viene el 8, que es un nuevo comienzo. Entonces, dice, ubican todos el pasaje de Noé, el arca de Noé, que se destruyó todo el mundo, que se inundó toda la tierra. Y ya cuando era el tiempo, Noé agarra y suelta una paloma a ver si la tierra ya estaba seca, a ver si la tierra ya estaba lista. Y la paloma regresa con una plantita de olivo, ¿sí? El año 8 de nuevos comienzos llega la paloma, que es ¿quién? El Espíritu Santo, y llega a decirnos: es tu nuevo comienzo y la tierra ya está lista. Un aplauso para el Rey. Y nos dice Dios: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía desde el cielo, desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con nosotros y ellos serán su pueblo. Dios está con ellos. Él secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte ni tristeza. La muerte se acabó en esta casa. La destrucción se acabó en esta casa. La separación se acabó en esta casa. Rompemos toda separación, toda destrucción, toda división se rompe en esta casa. Se rompe porque Él la rompe. Él la rompe. Todas esas cosas ya no existirán más. Y el que está sentado en el trono dijo: miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo: escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. También dijo: todo ha terminado. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed yo le daré de beber gratuitamente de los manantiales de agua viva. Los que salgan vencedores heredarán todas esas bendiciones, y yo seré su Dios y ustedes serán sus hijos. Esta iglesia, ¿qué es la iglesia? La iglesia somos las personas. Nos querían romper, nos querían dividir, nos querían matar, pero ¿saben algo? Nos hicimos más fuertes y nadie tumba a la cima de la montaña. ¿Saben por qué nadie tumba a la cima de la montaña? Porque es de Dios, porque somos su novia y Él va a cubrir a su novia. Él va a guardar a su novia y nadie ni nada la va a destruir. Porque Dios es el que nos cubre, Dios es el que nos protege, Dios es el que establece, Dios es el que habilita y Dios es el que afirma. Él es el que autoriza todas estas cosas en su casa. Y lo que Dios unió, el hombre no lo puede separar.